Bueno, no hay ningún inconveniente con la grabación, así que vamos a seguir. Confío en que está grabando esto. Bueno, los primeros dientes que, bueno, como ustedes sabrán, el sorteo implicará primero el sorteo del diente, ¿no? Por ese lado creo que no hay tanto inconveniente. Ahora, como ustedes sabrán, ya distinguir un incisivo de un canino es algo un poquito lógico. Bueno, no creo que el problema esté ahí, en ese lado, sino que el problema mayor va a estar en la definición, o sea, la selección del lado. Bueno, entonces, como ustedes sabrán, bueno, los dientes que van a tocar serán incisivo permanente, incisivo superior, incisivo central, superior, y entre los superiores el permanente, y el otro sería el canino superior permanente. Creo que la distinción no hay problema, ¿no? Creo que el lado es el primer inconveniente mayor, ¿verdad? Bueno, sigamos. Otro elemento entonces que hay que darnos cuenta es que existen dientes derechos e izquierdos, ¿verdad? Por lo general, la primera imagen que tenemos de un diente es mirando de frente, ¿sí? Mirando un diente por su cara vestibular, ¿sí? Como ustedes recordarán, los dientes tienen caras y cada cara, en este caso, como son dientes anteriores, los dientes que corresponden son a las caras serían una cara vestibular, la que está por fuera, cara palatina, que es la opuesta a la vestibular, una cara mesial, que va hacia la línea media, y una cara distal, que se aleja de la línea media, y por último una cara incisal. Obviamente puede haber una cara apical, pero no hay grandes accidentes que uno pueda ver desde arriba, porque es como un cubo, no es una cara que uno puede decir voy a distinguir los elementos de las caras principales. Vamos a ver entonces esto. Acuérdense, vestibular también se puede llamar vestibular o labial, ya que estamos hablando de dientes anteriores. Estamos siempre hablando de los dos casos que nos van a tocar, tanto incisivo central como incisivo central superior y canino superior, ambos permanentes. Bueno, entonces, como les dije, los dientes son derechos e izquierdos. Lo que hay que entender también es que cuando uno mira de frente a un diente, está mirando también como si fuera de frente al paciente, ¿sí? O sea que este diente que está acá, en este lado, entonces corresponde a un diente izquierdo, porque estamos hablando de la posición del paciente, ¿sí? Sé que puede ser elementos lógicos de repente, ¿verdad? Pero toda esta mitad, creo que voy a usar otro elemento, toda esta mitad corresponde entonces a la derecha del paciente, ¿sí? Entonces, yo sé que, como les dije, puede ser elementos que sean muy lógicos ya para algunos, pero tengo que partir únicamente del inicio para que todo esté claro, ¿sí? Entonces, lo rojo sería el lado izquierdo del paciente, que está hacia nuestra derecha, ¿sí? Entonces, como podemos ver, entonces toda esta mitad corresponde a la derecha, y la otra mitad que no está en el cuadro corresponden a los dientes sí, los dientes son derechos, están hacia la derecha. Bueno,
Entonces, ahora vamos a irnos un poquito a este elemento, ¿sí? Como le digo, este elemento puede ser un borrador, un bolígrafo, no sé. Un borrador es mucho más, se puede entender mucho más, ¿sí? Es un elemento así cuadrado, cúbico, rectangular, no es cúbico, es un prisma rectangular, ¿verdad? Que puede ser fácilmente un borrador, que pueden usar un elemento imaginativo, ¿sí? Como les dije al principio, es lo más directo que nosotros vemos, es la cara vestibular. La cara vestibular es lo que vemos de frente, ¿sí? O sea, así como vemos de frente a esta paciente, también vemos de frente al borrador, ¿verdad? Estamos viendo de frente a este borrador. Y bueno, lo que corresponde entonces es asignar una cara a esta cara, a lo que vemos de frente. Vamos a llamarle cara vestibular. Lo más lógico al principio es que si esto es vestibular, lo opuesto sea palatino, ¿sí? Bueno, voy a intentar ver cómo dar vuelta a esto. Bueno, al final tuvimos que cambiar el color de nuestro borrador, ¿sí? Porque el fondo también era gris y no se podía distinguir. Bueno, empezamos de nuevo, como les dije. Entonces uno asigna una cara a una de las caras, asigna como vestibular, ¿sí? Vestibular, pero que sería lo que estamos viendo de frente, y lo opuesto a esto corresponde a la cara palatina, ¿sí? Palatina, ¿está? Entonces lo que es vestibular está de frente y lo opuesto a ello es la cara palatina. Bueno, ahora otro elemento sencillo de ver es, por ejemplo, lo que sería la cara incisal. Incisal. Si eso fuese incisal, entonces lo de arriba es apical. ¿Está? Entonces esto es fácil. Vestibular a un lado, opuesto palatino, hacia un lado, hacia, en este caso como es superior, abajo va a ser incisal y arriba apical, porque el diente es superior. Si el diente fuese inferior, entonces sería al revés, ¿verdad? Me están siguiendo, porque incisal se encuentra hacia abajo y apical hacia arriba. Esto no varía. Ahora, lo que va a variar es, en este caso, cuál es la cara mesial y cuál es la distal. Entre ellas son opuestas, ¿verdad? Acá vemos los opuestos: vestibular opuesto a palatino, mesial opuesto a distal, incisal opuesto a apical. Bueno, entonces, ¿cómo definir lo que es mesial y distal? Esto no es una regla lo que les voy a decir, sí se cumple siempre, ¿verdad? Pero no es algo que está escrito aquí en los libros, sino que es un elemento de ayuda a memoria que yo utilizo para relacionar rápidamente. Bueno, ¿cómo yo relaciono dónde es mesial y cuál es distal? El elemento que yo utilizo es el lado mesial, ¿sí? Si el diente es derecho, mesial está a la derecha. Es como una misma técnica. Si el diente es derecho, mesial está a la derecha. Lo mismo con lo opuesto. Si el diente es izquierdo, ¿qué entonces se va a dar? ¿Cómo se completa la expresión? Mesial está hacia la... Muy bien. O muy mal, no sé qué pensaron, pero sí, mesial está hacia la izquierda. Entonces, si el diente es izquierdo, mesial está a la izquierda. Ese es el punto de partida. Y lo mismo, si el diente es derecho, mesial está a la derecha. El diente es izquierdo, mesial está a la izquierda. Y si el diente es derecho, mesial está a la derecha. Y obviamente lo opuesto a mesial es lo distal. Vayamos en esta imagen a
tratar de distinguir un poquito qué es lo que estoy diciendo. Tratemos entonces de aplicar esa regla que yo inventé. Si me toca hacer un libro, voy a tratar de incluir mi secreto más guardado en ese lado. A ver cómo puedo señalar. Bueno, vamos a elegir este lateral, ¿sí? En boca del paciente se entiende que el diente es izquierdo, ¿verdad? Porque le vemos al paciente de frente y el incisivo está en ese lugar, ¿sí? Se entiende directamente. Entonces es muy fácil decir que el diente es izquierdo porque vemos hacia la izquierda del paciente. Pero si el diente está fuera de ese lugar, tenemos que aplicar mi regla no patentada. Entonces vemos que mesial está acá en un color amarillo. Color amarillo. Estamos hablando siempre lateral, ¿sí? Como ven, ya se cumple mi regla. Si el diente es izquierdo, mesial está hacia la izquierda. Esto se cumple siempre desde vestibular, ¿sí? Desde vestibular, claro y subrayo que desde vestibular el diente va a definir el lado de esta manera. Si el diente es izquierdo, mesial está a la izquierda. Entonces vemos acá en amarillo como mesial está a la izquierda del diente. Si mesial está a la izquierda, el diente es izquierdo. Y obviamente por ende el otro puesto de este lateral va a ser el derecho. Bueno, entonces como los dientes son superiores, vemos que vestibular está acá de frente. Y bueno, si por ejemplo si hacemos un derecho, entonces mesial está hacia la derecha. Pero obviamente tienen que respetar siempre. Si es superior, apical arriba. Y si es inferior, el ápice hacia abajo, ¿verdad? Bueno, pero como los dientes son superiores, siempre vamos a ver de esta manera. Vestibular, palatino atrás, arriba sería apical, incisal abajo, porque los dientes que vamos a dejar son superiores. Entonces, si el diente que toca hacer es un izquierdo, entonces mesial está hacia la izquierda. Y por ende, el lado opuesto de mesial es distal y distal es el otro, ¿sí? Entonces ahí ustedes ya tienen en su borrador mental, o sea, en su borrador van a imaginar que aplicar esta regla. Caso opuesto, si el diente es derecho, mesial está a la derecha. Vamos a ver un poquito, y apartar un poquito vamos a ver este incisivo central, ¿sí? El incisivo central es derecho porque vemos de frente, ¿verdad? Y lo que toca ver es que el diente es derecho, entonces mesial está hacia su derecha del diente, sí, a nuestra derecha, hacia nuestra derecha. Si el diente es derecho, mesial está hacia nuestra derecha. Voy a poner hacia a nuestra derecha, hacia nuestra derecha. Está mesial está hacia nuestra izquierda. Bueno, entonces el diente es derecho, sabemos, y mesial corresponde entonces a este lado. Mesial está hacia su derecha, ¿sí? Entonces el otro opuesto va a ser el distal, si ya se encuentra el distal. Y con esos elementos ya podemos partir cuál es el lado mesial y cuál es el lado distal de un diente visto desde frente. Entonces vemos de frente este diente, supongamos que es izquierdo. Entonces vemos de frente, incisal abajo, apical arriba porque es un superior. Si queremos entender dónde está el mesial, si el diente es izquierdo, entonces mesial está hacia nuestra izquierda. Ahí está. Y si queremos aplicar lo contrario, lo que corresponde es este pequeño borrador. No sé, primera vez que
estoy usando. Así que si es que no entiendo, me van a disculpar. Ahí salió. Bueno, si es que el diente es derecho, entonces mesial está hacia la derecha. Entonces mesial va a ser este y distal el otro lado. ¿Está? Bueno, entonces quedamos en ahí. Siguiente elemento que vamos a ver van a ser entonces con esto ya sabemos hacia dónde va a quedar mesial y hacia dónde va a quedar distal con respecto al lado, ¿sí? Ya sabemos ya que todos los elementos de mesial van a quedar hacia la derecha desde una cara vestibular, que está aclarado acá, van a quedar hacia nuestra derecha si es derecho el diente, y si el diente es izquierdo, sus elementos mesiales quedan hacia la izquierda. Y por obvia razón, los distal quedan hacia el lado opuesto, o sea, hacia derecha o izquierda, dependiendo de qué diente sea. Bueno, vayamos al ejemplo práctico. Vacío esto y voy a buscar nuestra imagen. Seguimos. En este caso vamos a ver el incisivo superior derecho desde una cara vestibular y palatino. Incisivo central superior derecho permanente, ¿sí? Caras vestibulares y palatinas. Vayamos a ver entonces. Acá, vestibular y palatino, ¿sí? Bueno, entonces lo que tenemos que ver es aquí qué elementos están hacia mesial y qué elementos están hacia distal. Está. Entonces, por un lado, a simple vista podemos decir que este diente es derecho porque mesial está hacia su derecha y distal el opuesto, ¿sí? Desde vestibular, acuérdense la regla, desde vestibular, si el diente es derecho, mesial está a nuestra derecha. Entonces este diente tiene los elementos de mesial hacia la derecha, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos? Porque yo ya deduzco esto. Bueno, vayamos a ver los elementos que están hacia mesial, que ustedes deberán dibujar hacia mesial porque esos elementos son de mesial. El mesial vamos a poner en otro color. Lo que sería mesial sería en azul y distal vamos a poner en otro color, azul. No le hago un azul y rojo porque no me gusta, así que vamos a poner azul y los de distal vamos a poner en verde, lo que se distingue, brillo, verde, celeste, lila y parece no tiene ese contraste. Bueno, verde, negro. Bueno, entonces, vista de vestibular que están hacia mesial, solamente les voy a ir señalando qué elementos se encuentran hacia mesial, ¿sí? Prácticamente lo que se puede ver aquí es este elemento. Al revés tengo que ir inicio, fecha. Está este elemento de mesial.
mesial. Si le escuchan a mi gato, omitan el ruido. Mesial, elemento 1. Podemos ver el ángulo se encuentra, es más agudo hacia mesial. Ángulo más agudo hacia mesial, elemento 1. Elemento 2, que o sea, más agudo, sí, más agudo hacia mesial y termina más hacia el nivel del ángulo. Cuando les toque dibujar, tienen que tratar de acercarse lo más posible hacia ese ángulo, ¿sí? Entonces toca hacer eso. Ahora el otro elemento que se encuentra hacia mesial sería la distribución de los lóbulos, ¿sí? Este lóbulo, como ustedes verán, es mucho más ancho que los otros dos. El lóbulo de desarrollo mesial es mucho más alto y mucho más ancho que los otros dos, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho que este sería el lóbulo de mayor prominencia, de mayor ancho y alto, mesial, ¿sí? El mesial está hacia acá, hacia mi derecha, entonces el diente es derecho siempre desde vestibular. Y los otros en consecuencia es distal el segundo y el tercero es el medio, ¿sí? ¿Está? Otro elemento es esta convexidad que se encuentra por vestibular, ¿sí? La convexidad empieza hacia mesial y va decayendo paulatinamente hacia distal, ¿sí? Empieza ahí y va cayendo hacia distal. ¿Está? Ese también es un elemento que se puede marcar desde este punto. Desde este punto, que sería esta herramienta de dibujo. ¿Qué sería este elemento? Ya se ahí y necesito que sea más ancho. Tres elementos ya vemos que van hacia mesial: la convexidad por vestibular, la distribución de los lóbulos, el mesial el mayor, y el ángulo del borde incisal termina hacia mesial. Entonces yo por estos elementos ya puedo decir que el diente es derecho. ¿Está? Ahora, por ejemplo, ¿qué elementos están hacia distal? Rápidamente en esta cara podemos ver que los elementos que se encuentran hacia distal serían este elemento verde. ¿Qué está haciendo esto? Bueno, elemento 1 rápido que podemos ver es el ángulo más redondeado está hacia distal, y termina mucho más alto que el mesial, ¿sí? Por favor, eso que se distinga a la hora de dibujar, que no sea nada más que redondeado, solo redondeado, sino que también tiene que terminar un poquito más alto que el mesial. Esa diferencia se tiene que distinguir: distal más redondeado y un poquito más alto. Es reiterativo decir, ¿verdad?, estos dos elementos que ya son de mesial
decir, ¿verdad? Obviamente cada ansia distal está convexidad, y lo mismo también el segundo lóbulo de desarrollo en orden de tamaño es el distal, y el medio es el más pequeño, ¿sí? El segundo el distal y el otro es el más pequeño. Otro elemento que vemos aparte de esos dos es la raíz. Raíz va hacia distal, raíz va hacia distal. ¿Está? La raíz siempre va hacia distal, siempre tiene que tener esas ganas de irse hacia distal, siempre. ¿Está? Ahora entonces aplicamos lo que yo les dije del elemento, los elementos del borrador, ¿verdad? Si uno ve su borrador acá, este diente es derecho, ¿sí? Este diente es derecho, entonces es así. Mesial está acá, distal está acá. Los elementos de mesial hacia mesial y los elementos distal hacia distal. Ahora nosotros damos la vuelta a nuestro borrador porque vamos a dibujar la cara palatina, ¿sí? Entonces mesial queda hacia este lado y distal queda hacia allá, ¿sí? Vamos a ver cómo se manifiesta eso acá, de esta manera. Entonces los elementos de mesial quedan hacia este lado y los elementos de distal en el opuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué se repite acá? Se repite el elemento del ápice, ¿sí? Que va hacia distal. El ángulo también se vuelve a repetir, ¿sí? De la misma forma. Y lo de mesial, acá se puede ver que siempre termina en forma aguda y termina más bajo, vamos a decirlo de una manera, más hacia incisal, ¿sí? El otro queda siempre un poquito más alto, el ángulo distal. Bueno, entonces otro elemento que se puede ver es que el reborde acá, en este caso el reborde mesial es mucho más largo, porque obviamente el ángulo es más largo y más estrecho, ¿sí? Un poco más fino, y distal queda un poquito más ancho, ¿sí? Distal queda un poquito más ancho y más corto, porque obviamente el ángulo termina más arriba, entonces le da menos espacio a que termine. Bueno, ¿qué elementos están centrados acá? Esto solamente van a dibujar. O sea, a la hora de defender, por ejemplo, te van a decir, le tocó esta cara. Van a decir, bueno, yo dibujé mesial esto, porque mesial queda hacia mi derecha, este lado derecho. Si mesial es derecho, mesial está hacia acá. Y los elementos que están hacia mesial son estos: ángulo, convexidad, el ápice va hacia distal, borde termina hacia distal, y esta convexidad va de mesial y va cayendo paulatinamente hacia distal. La distribución de los lóbulos también podemos definir el lado, pueden decir mesial es el más ancho y alto, el segundo es distal y el más pequeño es el medio con respecto a esta cara. Si les toca esta cara, van a decir, bueno, si el diente es derecho, la cara mesial queda en esta parte, ¿sí? Hacia este lado. Entonces los elementos mesiales van hacia mesial. Elementos mesiales son reborde un poquito más estrecho, ángulo agudo y más bajo, distal más redondeado y alto, y reborde más ancho y corto, y ápice siempre va hacia distal. Ahora, entonces esos son elementos que, vamos a decir, quedan entre mesial y distal, pero hay elementos que son centrados también en el dibujo, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué elementos quedan en el centro? O sea, ¿qué elementos no tienen lado prácticamente? Elemento que no tiene lado: cuello. El cuello siempre es centrado tanto en la cara vestibular como en la cara palatina, ¿sí? Estamos comparando estas dos caras nada más, porque después vamos a ver que en las caras proximales se comporta de manera distinta.
Otro elemento que no tiene lado sería la amplitud de la máxima prominencia hacia vestibular. El máximo ancho siempre tiene que ser esta unión, ¿sí? Por favor, esto sí, no se olviden de hacer. La máxima prominencia siempre tiene que terminar en la cara vestibular y en la cara palatina, en donde, sí, asimismo, en la unión del tercio incisal con el tercio medio. El máximo ancho de la cara vestibular y la cara palatina termina en esta parte, ¿sí? Por eso en nuestros cortes de yeso siempre hacemos 10-10, 10-10 y hacia acá se va estrechando, ¿sí? Desde una cara vestibular a una cara palatina, ¿sí? Sus dibujos siempre tienen que abarcar estos 3 tercios, porque los dientes tienen 3 tercios y su raíz también. Por favor, respetar esa longitud. Entonces lo amarillo es lo que está, lo que sí o sí hay que respetar también. El cuello es centrado y la máxima prominencia está en la unión del tercio medio con el tercio incisal. Bueno, esos son los elementos que van a tener que distinguir del otro lado, ¿sí? Ahora veamos las caras proximales de este diente. Bueno, volvemos otra vez a las caras mesial y cara distal de un incisivo central superior derecho. Bueno, entonces, ¿cuál sería mesial y cuál sería distal en este caso? Hay alguien que me dijo que utiliza una regla para aplicar eso, no una regla de medio centímetro, una regla como yo utilizo también para definir el lado. Dice que, por ejemplo, si es derecho, los dientes no se miran, ¿ven? Como mesial se va hacia allá y distal está el sello. Si son derechos, no se miran. Sin embargo, si son izquierdos, estos chocan entre sí, ¿okay? Mesial va a chocar con distal, pero siempre en ese orden. Obviamente, si yo pongo distal y mesial, ahí van a chocar. Ahí les mareé, ya parece. Pero como siempre, nuestro orden de dibujo es mesial y luego distal, entonces sería derecho no se tocan, no se miran, y izquierdo sí se miran. Bueno, puede ser una regla eso, pero vamos a ver también con nuestro borrador imaginario, o sea, nuestro borrador de ayuda a memoria. Vemos que vestibular, entonces mesial queda, si el diente es derecho, mesial queda a la derecha, el opuesto está allá. Palatino entonces queda ahí y los elementos mesial quedan en el otro lado, distal ahí. Ahora, el diente es derecho, entonces vemos la cara mesial de este diente y vemos que mesial queda hacia vestibular, queda hacia este lado, y palatino queda hacia este lado, sí, desde mesial, y se comporta como vemos en esta parte, ¿sí? Este sería la cara mesial y vestibular queda hacia allá, hacia la izquierda, y palatino queda hacia ahí, como en nuestro borrador imaginario. Este borrador otra vez, si vemos desde distal, vemos que vestibular queda hacia allá, como en esta imagen, y palatino queda hacia acá, como esta imagen. Como les dije, pueden usar cualquiera de los dos, el que les es más fácil. Creo que más fácil es lo que dijo la compañera. Derecho no se miran, izquierdo chocan. Simple. Bueno, entonces acá podemos ver que elemento común va a ser siempre todo este contorno, o sea, todo el contorno. Tengo que mirar al fondo y esto va a quedar arriba. Ahí está.
todos los contornos de la raíz, todo este contorno también está por vestibular y por vestibular sería acá, y por palatina también. Todo el contorno es igual, lo mismo en la cara distal, ¿sí? Por favor, respetar esto. Todo es igual, no hay un elemento distinto por fuera, los elementos distintos están por dentro, ¿sí? En una cara proximal, ya sea mesial o distal, los contornos son similares entre ambos, solamente que obviamente si es derecho no se miran, y si es izquierdo están hacia el, chocan entre sí, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esos elementos están acá, que entonces acá ya vemos que varía la raíz, no se va ni hacia vestibular ni hacia palatino, siempre están centrados, vamos a decirlo. No hay mucha diferencia ahí, como sin embargo se ve en vestibular si veíamos que la raíz se va hacia distal. Bueno, entonces no se ve. Ahora, ¿qué elementos están en mesial? En mesial, único elemento que se puede ver es esto. El cuello de la raíz, el cuello del diente es mucho más cóncavo, mucho más marcado. Por favor, fíjense en dónde empieza y prácticamente dónde se va curvando y dónde va subiendo nuevamente. Más marcado la concavidad, y en distal se puede ver eso también, que el elemento está hacia menos marcado, mucho más alto, vamos a decirlo de alguna manera, que el mesial. Distal menos marcado, mesial más marcado, cuello. Otro elemento, el mesial solamente se puede ver eso, solamente el cuello, así que si le toca el mesial tienen mucha suerte porque van a dibujar solamente el cuello y los contornos similar. No hay nada más que decir, poco que defender y nada más que eso. O sea, vestibular está hacia acá, el tema va a ser que dibujar bien hacia dónde estará la cara vestibular y la cara palatina. Estamos hablando siempre de un derecho y nada. Ahora vayamos a otro elemento que se encuentra hacia distal, es el borde incisal. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Este borde incisal se cumple nuevamente lo que uno ve acá. El borde incisal es mucho más redondeado y mucho más alto, por ende desde una cara distal uno tiene que ver que el borde incisal es más alto. O sea, se puede ver acá el borde distal y el de allá sería el borde mesial, ¿sí? Dos elementos que tienen que dibujar en distal, no tienen que estar presentes en mesial, ¿sí? Por favor. Bueno, ahora solamente eso. Las caras proximal se comportan así, simple y sencillo. Vamos a ver, por ejemplo, todo esto, a ver si puedo seleccionar esto y voy a checar. No se puede. Ah, perdón, que me estoy olvidando. Elemento común, ahora que vi, elemento común también en esta cara proximal es la máxima prominencia. Se presenta en la unión del tercio medio con el tercio cervical. En esta unión del tercio medio con el tercio cervical, ahí está la máxima prominencia, ¿sí? Ahí van a tener que hacer la máxima prominencia e ir cayendo después hacia sus respectivos lados. Si se acuerdan, en una cara vestibular y palatina distinto, en la unión del tercio medio con el tercio incisal, ¿sí? En proximal es al revés.
es la unión del tercio medio, pero con el tercio cervical. Ahí van a tener que hacer la máxima prominencia. Eso también van a tener que defender. Si se les olvida, le vamos a hacer recalcar y van a tener que dibujar, ¿sí? O sea, explicar por qué estuvo ahí su máxima prominencia, porque es ahí donde tiene que estar, ¿verdad? En esa unión. Bueno, creo que está eso con respecto a los centrales. Ahora, lo que quiero tratar de mostrarles es, por ejemplo, si el diente es izquierdo, de manera un poquito más o menos derecha e izquierda, permanente. Vamos a ver, como les dije, se copia, se pega y se voltea. Tratar de voltear. Giramos. Imagen. Ahí está. Entonces, este diente, si esto es derecho, entonces esto es el izquierdo, ¿sí? ¿Qué podemos decir de este diente? ¿Por qué izquierdo? Porque los elementos de mesial se encuentran hacia mesial. ¿Qué habíamos dicho? Mesial es ángulo, mesial es convexidad, que va de mesial hacia distal. Elemento de mesial es también el ancho de la convexidad, o sea, de los lóbulos, de mesial mayor, distal segundo, y el medio el más pequeño. Y en distal, que se encuentra ángulo más redondeado, y el otro elemento sería el ápice hacia distal. Cuello no hay diferencia, pero sí hay máxima prominencia tiene que estar la máxima prominencia en la unión del tercio medio con el tercio incisal. Ahí tiene que estar, en esa unión, ahí está. Bueno, esto vamos a borrar, lo podemos pausar y ver mejor. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, si esto es control V, estamos ahí, girar horizontalmente. Bueno, esta es una cara palatina de un diente izquierdo, y vamos a ver entonces qué va a estar hacia distal. Hacia distal, entonces está el ápice, está el ángulo, está el reborde también, que es más ancho y corto, y eso. Centrado están, otro elemento que está centrado es el cuarto lóbulo, o el lóbulo de desarrollo, que está en esta parte, ¿sí? Bien centradito, no está más hacia mesial ni más hacia distal. Bueno, ¿quiénes están centrados? Son el cuello está centrado, el cuarto lóbulo también, y otro elemento que tiene que marcarse es nuevamente la máxima prominencia, que va a ser en la unión del tercio medio con el tercio incisal, ¿sí? En estas dos caras se comporta así. Y en mesial, lo que está hacia mesial sería ángulo y el reborde, más corto y más estrecho que el distal. ¿Está? Bueno, vayamos a esta parte. Si es derecho o izquierdo, vamos a decirlo, entonces se comportan así. Los más grandes serían los derechos, y como les dije, los opuestos se miran, los izquierdos se miran, para ver, es una regla.
gira horizontalmente. Esto sería una mesial para un izquierdo y esto sería una distal para un izquierdo. Vamos a girar horizontalmente así. Sí. Entonces, desde mesial y distal se miran si son izquierdos, y si son derechos no se miran. ¿Está? Queda mesial y distal no se miran. Si son derechos se miran si son izquierdos. Bueno, ¿qué elementos vemos nuevamente? Hacia mesial solamente podemos ver el elemento clave que se distingue es el cuello más marcado, ¿sí? Que el distal. Entonces lo que se puede ver es que es menos marcado que el mesial, y el otro elemento que se puede ver es el ángulo distal, que es más alto y más redondeado. Por eso se puede observar en ambas caras distales, ¿sí? Esto más chico, le repito, es el izquierdo, ¿sí? Traten de usar su borrador imaginario, ¿sí? Este borrador imaginario está como si fuera que es derecho, ¿sí? El mesial queda hacia la derecha. Si el diente izquierdo van a tener que colocar, imaginarse que el mesial está hacia su izquierda y el opuesto está ahí. Si fuese mesial esto, entonces el vestibular va a quedar acá. Por eso quedaría de esta manera, ¿sí? Los contornos no hay diferencia, solamente lo más similar que tienen también es la máxima prominencia que se tiene que marcar, ¿sí? La máxima prominencia que se tiene que marcar, que es en la unión del tercio medio con el tercio cervical en una cara proximal. ¿Está? Y bueno, la cara vestibular tiene que terminar en el centro, ¿sí? Por favor, acá en el medio, y de ahí hacerse el borde y luego ir a dibujarse la concavidad, que luego termina en una convexidad. Y vestibular es convexa en toda esa extensión, solo que la máxima prominencia se encuentra en esa unión que habíamos recalcado. Las raíces en caras proximales no hay diferencia. ¿Está? Bueno, vayamos a el canino. Bueno, un elemento que me olvidé era mencionarle lo que corresponde a la cara incisal del diente incisivo central superior, ¿sí? Bueno, lo mismo que en vestibular, podemos decir que el diente es derecho porque sus elementos de mesial se encuentran hacia la derecha. Mesial hacia derecha, diente derecho. ¿Por qué decimos que los elementos de mesial están hacia la derecha? Porque podemos ver elemento 1, que dijimos azul, y vamos a marcar mesial. Elemento 1, convexidad. Esa convexidad que nosotros veíamos en la cara vestibular, que va desde mesial y va cayendo hacia distal, es el elemento que podemos ver también acá. Es más prominente hacia mesial y cae paulatinamente, pero sí notoriamente, hacia distal. Lento, pero notorio. La panza se va hacia mesial. Otro elemento que está hacia mesial es esto. Podemos ver la distribución de los lóbulos que habíamos marcado también acá. Mesial más ancho que el distal. Se puede ver acá como esta distribución da el mayor ancho, casi la mitad. Y si ustedes se fijan, es un cuadro de mitad y mitad, y casi cerca de la mitad abarca todo el mesial. Distal es el segundo y le da un menor tamaño al mesial, más corto y chico también, o sea, no es tan alto, más corto y pequeño. El distal es más largo y
es más corto. Lo mismo que se dibujó acá, se dibuja ahí. La convexidad y la distribución de los lóbulos. Otro elemento de mesial es este elemento. Sería el reborde mesial. Reborde mesial más largo. Lo que sí que no se distingue aquí es cómo está estrecho, más angosto, vamos a decirlo. Pero sí se puede distinguir como el elemento de distal es mucho más pequeño, es más corto, ¿sí? Más corto, esto se tiene que distinguir. Corto, mesial más largo. Elementos que son, vamos a decirle, simétricos, son iguales, vamos a decirlo. Es esta simetría de toda esta cara, de la convergencia hacia palatino, como convergen las caras mesial y distal hacia palatino. Pero no hay una mayor convergencia, o sea, nadie converge más que el otro. Los dos convergen mucho hacia palatino, pero convergen de manera igual. No es que se tiene que ver más acá que acá. Sin embargo, en vestibular es distinto. La panza está más hacia mesial y distal cae más. Y distal cae. Acuérdense de eso. Cae distal. Y mesial y distal por palatino convergen muy notoriamente, ¿sí? Para aquellos que cortan yeso conmigo, esto es lo que siempre le pido, que se note esa convergencia hacia palatino más que vestibular. Convergencia hacia vestibular no hay, pero hacia palatino sí es muy notorio, y les pido lo que siempre hagan. Eso sería el elemento simétrico. Y por último, elemento simétrico sería el reborde, el cuarto lóbulo. Cuarto lóbulo simétrico, tanto como hicieron simétrico en la cara palatina, ¿sí? Que quede simétrico, ¿sí? Entonces, si el diente fuese un diente izquierdo, entonces el mesial queda hacia la izquierda, elementos mesiales quedan hacia la izquierda, y entonces todo tiene que quedar hacia la izquierda, como se puede ver acá. Mesial, convexidad de vestibular, mayor prominencia hacia mesial y cae paulatinamente hacia distal, ¿sí? Entonces, prominencia hacia distal, caída, prominencia hacia mesial, caída hacia distal, ¿sí? Lo mismo acá. Distribución de lóbulos. El lóbulo mesial es mucho más prominente, el segundo el distal, y el más pequeño es el medio, ¿sí? Más prominente y más alto también, ¿sí? Porque esa convexidad permite el hueso, ¿sí? Si ustedes se fijan, permite eso, que sea más alto. Otro elemento de mesial, habíamos dicho, el reborde es más largo y más estrecho en lo posible, pero no hay mucha diferencia. Aquí no se puede ver. Y distal es mucho más corto, eso sí se puede distinguir, ¿sí? Todos los elementos de mesial me quedan hacia mi izquierda. Y similares, entonces habíamos dicho, es esta convergencia hacia palatino de las caras proximales, convergen muy fuerte, pero son simétricos. Y el cuarto lóbulo queda bien distribuido, ¿sí? Bien simétrico, está acá bien centradito. Bueno, ahora sí podemos ir al canino, porque casi me olvidé de esta cara incisal. Bueno, seguimos. Vamos a hablar de los caninos. Entonces ahora, no de los perros, sino de los siguientes caninos. Caninos superior, canino, en este caso superior, en este dibujo derecho permanente. El canino superior derecho permanente, con sus caras vestibular, y palatina. Primero.
vestibular y palatino. Bueno, esta. Bueno, nuevamente porque yo digo que esta cara vestibular es derecha. ¿Por qué digo que este diente derecha? Porque los elementos de mesial se encuentran hacia mesial. Así de simple. Vamos a ver cuáles son los elementos que se encuentran hacia, o sea, mesial se encuentran hacia la derecha. Vamos a ver qué elementos podemos decir que están hacia mesial. Dijimos azul iba a ser mesial. Entonces vemos elemento 1 que está hacia mesial es la cúspide de este borde incisal. Entonces va hacia mesial, siempre va a ir hacia mesial, siempre va a ir hacia mesial. Si esto quedó acá nuevamente, entonces este elemento de mesial está hacia mi derecha. Se tiene que notar que este ápice termina acá y sube mucho más marcado. Entonces estamos ante un derecho, porque el elemento de mesial está hacia la derecha siempre de una cara vestibular. En palatino no se cumple esa regla que yo le estoy diciendo. Yo le había dicho, es desde vestibular. Si el diente es derecho, mesial está hacia nuestra derecha. Desde el vestibular incisal se cumple. Estoy perfeccionando mi enunciado. Bueno, seguimos. Bueno, cúspide la vertiente de la cúspide del canino va hacia mesial. En su dibujo, prácticamente la vertiente distal termina en el medio, se hace una cúspide y ahí recién sube. ¿Sí? No terminan juntos acá. Por favor. Otro elemento que está hacia mesial es el ángulo nuevamente. Por favor. El ángulo mesial siempre es mucho más bajo que el distal. ¿Sí? Por eso el distal se ve mucho más alto acá. Otro elemento entonces es el ángulo mesial más bajo que el distal. Y la convexidad nuevamente. Convexidad empieza hacia mesial y va cayendo paulatinamente hacia distal. Aquí no hay, la distribución del lóbulo no es similar a como en el central, ¿sí? Mesial, distal, centro. Acá el centro es mayor. No podemos decir cuál es derecho o izquierdo de acuerdo al lóbulo, sino que por estos tres elementos podemos decir que el diente es mesial porque están hacia mesial. ¿Y qué elementos se encuentran hacia distal? Que podemos decir que están hacia distal. Vamos a decir, el elemento común es el ápice. Siempre el ápice se dirige hacia distal, muy marcado eso, por favor hagan. Otro elemento que está, obviamente, la caída de esta convexidad, nuevamente podemos repetir. Y podemos decir también esto acá, el borde incisal es más alto el distal que el mesial. El mesial es mucho más bajo, distal mucho más alto y redondeado. Acá se ve como se redondea más y este es mucho más agudo y más bajo. Por favor, que se note eso. Otro elemento es esta escotadura que se encuentra hacia distal. Hay una escotadura en esta que se distingue mayor que esta, está un poquito más redondito y da una concavidad que se nota hacia distal. Entonces esos son los elementos que se ven desde vestibular. Nuevamente los elementos centrados, simétricos, vamos a decirle,
sería esto, ¿sí? El cuello es simétrico y la distribución de los lóbulos también se podría decir que es una simetría, ¿sí? Porque el centro está acá y entre mesial y distal no se ve mucha diferencia. Lo otro elemento que es similar aquí es la máxima prominencia, que también se tiene que marcar, es esa máxima prominencia que va en la unión del tercio medio con el tercio incisal. ¿Está? Bueno, entonces si esto era nuestro borrador de vestibular nuevamente, podríamos ver que mesial queda hacia la derecha y distal queda hacia la izquierda, y damos la vuelta para hacer la cara palatina y mesial queda al revés, mesial queda hacia allá, distal ahí. Entonces palatina vamos a ver un poco cómo se comporta hacia mesial. ¿Sí? Palatino está acá y los elementos de mesial quedan hacia la izquierda, como se está marcando acá, y los elementos distal hacia la derecha, porque así lo dice nuestro borrador imaginario. Bueno, acá los elementos de mesial que se ven nuevamente se repiten, es el ángulo más bajo y que el distal, muy marcado se nota eso. Se nota también lo del la cúspide del canino va hacia mesial, y otro elemento también que se podría ver es la distribución del reborde. El reborde más estrecho, un poquito más estrecho que el distal, ¿sí? No es tanto realmente esto, pero se podrían marcar, sería bueno. Entonces cúspide, ángulo más bajo y agudo, y el reborde un poquito más estrecho, el mesial, reborde mesial. Bueno, ahora vemos los elementos de distal, que serían esto: ápice, base, distal. Otro elemento es ángulo. Ángulo es mucho más, el ángulo distal es mucho más alto que el mesial, como se puede ver acá, mesial más bajo, distal más alto. Y la escotadura no, en este dibujo no se notó tanto, pero si pueden hacer un poquito más no estaría mal, ¿sí? Elementos simétricos: cuello. El cuello no hay una diferencia, es simétrico. Y también el reborde esta cresta de esmalte queda en esta parte, ¿sí? Bien centrado, no hay mucha diferencia con la mesial distal. Y lo mismo acá, las fosas que quedan aquí, no hay diferencia entre ellas, simétricas, por favor. Simétrico esto, simétrico el cuello, el cuarto lóbulo más pronunciado, y esta cresta de esmalte también simétrica. Los elementos que están hacia mesial son estos, y distal quedan hacia acá. Especialmente ápice, escotadura, ángulo. Simetría, simetría de cuello y lóbulos. Reborde es poca diferencia, pero si hace más estrecho mesial sería bueno. Ángulo mesial más bajo, y ápice hacia ápice, cúspide del canino hacia mesial. Ahora vamos a ver lo que es la cara de mesial y distal de este mismo diente. Bueno, volvemos. Cara mesial y distal del canino derecho. Bueno, dijimos que si el diente es derecho, las caras no se miran, como memotecnia, o podemos usar nuestro imaginario, ¿verdad? Si esto es vestibular, nosotros vamos a ver la cara mesial. Entonces mesial, vestibular queda hacia nuestra izquierda y palatino queda hacia allá.
Lo mismo también va a pasar cuando veamos la cara distal. Vestibular queda hacia la derecha y platino queda hacia este lado. Pero ustedes van a usar uno de los dos, lo que más les parezca más sencillo. Bueno, ¿qué diferencia podemos ver en la cara mesial? Los contornos nuevamente son similares. Todos los contornos, por favor. No hay diferencia en contornos nuevamente. Como habíamos dicho, todos los contornos, tanto en la raíz y en la parte coronal, todo es similar en ambas caras, ¿sí? Tanto en la raíz y tanto en la corona, ¿sí? Esto es similar, simétrico en los dos. Los elementos de mesial y distal se encuentran por dentro. Nuevamente, ¿qué se encuentra de mesial? Podemos ver que se encuentra de mesial el cuello más marcado nuevamente en mesial que en distal, ¿sí? Por favor, que se distinga esto, muy marcado en mesial y en distal no está marcado. La diferencia, otra diferencia que hay es esto, es el borde, el ángulo mesial. El ángulo mesial en mesial es mucho más bajo que en distal. Aquí se puede ver en distal como es mucho más alto que el mesial. Y luego está simulando esta cresta de esmalte que está ahí. Entonces esto no hay diferencia, es igual. No hay diferencia tampoco ahí. Por favor que no se marque. Las diferencias son estos: cuello y ángulo mesial más bajo. O sea, mesio incisal más bajo, distal, disto incisal mucho más alto. Elementos de distal, rápidamente podemos decir que son el ángulo que habíamos mencionado, mucho más alto que el mesial, ¿sí? Porque eso se ve acá. Se ve acá como mesial es mucho más bajo y distal es mucho más alto. Entonces eso también se tiene que dibujar. A esta altura tiene que quedar el distal que el mesial. Y la escotadura tiene que dibujarse de esta manera. La escotadura que yo les había dicho en esta parte, acá se nota más esta escotadura, entonces se va a dibujar de esta manera, así con dos concavidades, como simulando la escotadura que se encuentra hacia el distal. Y otro elemento es el cuello. Cuello cervical es menos marcado que el mesial. Mesial es mucho más cóncavo, mucho más profundo. Y el distal es mucho más menos marcado. Bueno, vamos a ver de forma rápida otra vez. Si el diente es izquierdo, dijimos que si el diente es izquierdo, los elementos de mesial se encuentran hacia la izquierda. De manera repaso y de manera rápida, entonces podemos decir que elementos se encuentran hacia mesial y hacia la izquierda de este diente visto desde vestibular. ¿Cuáles son? Habíamos dicho convexidad 1, que empieza desde mesial y va cayendo hacia distal. Otro elemento es la cúspide del canino, va hacia mesial, ¿sí? Otro elemento es el ángulo, que es mucho más bajo del mesial, y el que queda hacia distal. Los elementos de distal son que van hacia distal son por ejemplo es la raíz, el ápice de la raíz va hacia distal,
escotadura hacia distal y ángulo del ángulo incisal, disto incisal hacia distal. También podríamos decir que la convexidad cae hacia distal. Elementos simétricos dijimos que son el cuello, no hay diferencia. También dijimos la distribución de los lóbulos de desarrollo, no hay diferencia como hay en el central, porque el centro es más grande y el mesial distal no hay diferencia. Y la máxima de prominencia, respetar siempre que sea en la unión del tercio medio con el tercio incisal. ¿Está? Bueno, desde vestibular de un diente izquierdo. Control B. Vamos a checar un poquito. Similar. Ahí. ¿Dónde queda más churro? Bueno, no me importa dónde queda más churro. Vamos a ver. Elementos de mesial. ¿Cuáles serían? En un izquierdo palatino. El elemento de mesial dijimos que serán estos ángulos mesioincisal más bajo y otro elemento es la cúspide del canino. Muy bien, cúspide del canino. Si de por ahí les toca y pueden hacer más estrecho el reborde mesial. ¿Sí? Elemento de distal podemos decir entonces que es la dirección de la raíz. La raíz va hacia distal y el ángulo del borde incisal, el ángulo disto incisal más redondeado y más alto que el mesial. Y la escotadura dijimos que si se puede marcar mejor como se marcó en esta cara. Y la cara vestibular se nota como está marcada esa escotadura, así que la escotadura es hacia distal en el canino. Bueno, izquierdo se mira, dijimos. Vamos a ver cómo se van a mirar. Gira. Derecho. Acá está. Dijimos, todos los contornos son similares, no hay diferencia en el contorno en cuanto a lo que se contornea afuera. ¿Sí? Control Z, control B. ¿Sí? El contorno es similar, así que tanto la corona como la raíz, por favor, que esto salga bien similar. Si no hay diferencia, los elementos de distal o mesial se encuentran adentro. Adentro se encuentra otro elemento que es similar y se encuentra adentro, es la demarcación de la cresta. ¿Sí? Por favor, esto sería la cresta. Ahora, la diferencia entonces de mesial sería, dijimos, dos son los elementos que están en ese mesial. Cuello más marcado que el distal y el borde mesioincisal es más bajo que el distal más alto. Entonces se cumple lo opuesto en estos casos. En el distal los dos elementos opuestos es el cuello menos marcado y borde más alto, disto incisal mucho más alto. Y otro elemento que se añade en distal es la escotadura, que nosotros marcamos con concavidades. ¿Sí? Les reitero entonces que si el diente es izquierdo,
sería así, ¿verdad? Si el diente izquierdo, mesial está hacia mi izquierda. Mesial está hacia mi izquierda. Mesial está hacia mi izquierda y distal está hacia mi derecha. Distal. Está. Entonces, mesial, si el diente izquierdo, mesial queda hacia mi izquierda, distal hacia mi derecha. Puesto. Entonces nosotros vemos una cara mesial de un diente izquierdo, vestibular entonces queda hacia ahí. Si ustedes se fijan acá, podemos ver, esto sería mesial y esto sería mesial en nuestro borrador, y entonces vemos que vestibular como queda hacia ese lado también, y palatino queda hacia ahí. Pasa lo mismo acá en palatino. En distal, cuando vemos en distal podemos decir que vestibular queda hacia este lado porque también queda hacia ahí, y palatino queda hacia allá. Bueno, ahora por último vamos a ver la cara incisal. Bueno, nuevamente tenemos la cara incisal de un canino superior, en este caso es derecho, porque como dice la regla que yo inventé, si el diente es derecho desde un vestibular incisal, los elementos de mesial están hacia nuestra derecha. Entonces vemos que este es una vista incisal y los elementos de mesial se encuentran hacia la derecha. Pero ¿qué elementos de mesial podemos ver acá? Solamente podemos ver un elemento de mesial. ¿Sí? ¿Cuál sería nuestro elemento de mesial? Es esta convexidad. La convexidad de vestibular. Dijimos que va desde mesial y cae hacia distal. ¿Sí? Otro elemento, o sea, es el único elemento que se encuentra hacia mesial. Es esa convexidad la que marca la diferencia. Porque el otro elemento que se encuentra hacia distal, único elemento también que se encuentra hacia distal, es esa misma convexidad, es la que marca la caída hacia distal, como cae hacia distal. ¿Sí? Luego todos los demás elementos son simétricos. Perdón, lo que me olvidé de destacar en este dibujo, ahora que miro, por favor respeten la máxima prominencia. Máxima prominencia de una cara proximal en toda la cara proximal, sea mesial o distal, siempre va a ser en la unión del tercio medio con el tercio medio con el tercio cervical. ¿Sí? Todo, lo mismo acá, por favor, acá y ahí también. Quiero más hacer, ya que estoy por terminar. ¿Sí? Bueno, desde incisal entonces la convexidad es lo que nos marca la diferencia, y lo que podemos ver que son elementos simétricos son estos elementos. Todos los elementos restantes son simétricos. Simétrico es el lóbulo, o sea, la distribución de los lóbulos. Simétricos son los contornos proximales, tanto mesial y distal. La distribución de los rebordes también no se ve diferencia desde este ángulo. Y también es simétrico el cuarto lóbulo, o un cuarto lóbulo mucho más marcado, y el espolón también no hay diferencia. ¿Sí? Y si el diente es izquierdo, los elementos de mesial se encuentran hacia la izquierda siempre que la cara sea vestibular o incisal. Podemos ver acá único elemento que está hacia mesial, entonces es esta convexidad, y los elementos de distal sería la misma convexidad, pero la convexidad cae hacia distal. ¿Sí? Que se note por favor. Y todos los demás elementos son simétricos. ¿Sí? El reborde,
el borde incisal también acá, que no les marqué, el espolón, el cuarto lóbulo y la convergencia de las caras proximales hacia palatina, como convergen, mucho más notorio. Esta derecha e izquierda, en este caso sería bueno, espero que les sirva. Cualquier cosa, no sé si le voy a responder hoy, pero si quieren preguntarme algo, voy a tratar de responder en todo caso hoy o mañana, el día de nos vemos. Así que, chao.